sean ustedes bienvenidos. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Pertenezco a la carrera de Derecho. Somos el grupo 4 y estamos conformados por mi compañera Cindy Barragán, Lisbeth Anguila, Isabel Punina, John Pilco y mi persona, Virginia Zangata. En esta ocasión nosotros hablaremos de la materia Teoría del Derecho. Dentro de esta materia nosotros podemos encontrar la teoría pura del derecho, que es interpretada por Kelsen. Muchos de nosotros la conocemos como la teoría de Kelsen. Esta está basada en el derecho positivo, en general, más no a uno en específico. Esta teoría no es interpretativa dentro del mundo del derecho. Su función se limita en conocer el objeto de este. Trata de definir el derecho y cómo se forma. Este deja de lado las preguntas del deber ser y el cómo debería ser su formación. A continuación, mis compañeros profundizarán los temas de el hecho ilícito, responsabilidad jurídica, ciencia del derecho y sociología jurídica. Gracias. ¿Qué es el hecho ilícito? El hecho ilícito es lo que llamamos una conducta contraria a la prescrita por una norma jurídica. Es lo mismo que a una conducta prohibida. De manera general, el hecho ilícito es el hecho culposo que produce un daño y que además se le atribuye a ciertos caracteres como el de ilicitud para diferenciarlo de hecho culposo que produce un daño y que además son ilícitos. También el de injusto, no tolerado ni consentido por el ordenamiento jurídico. Es decir, el hecho ilícito implica que una persona cause daño a otra, sin que éste entre en una relación contractual previa, al menos en ocasión del daño que se ha causado. Entre las características más importantes podemos encontrar que el hecho ilícito se origina por un acto voluntario y culposo por parte del agente. Voluntario en el sentido de que el acto del agente le sea plenamente imputable. Culposo en el sentido de que se tome en cuenta la culpa en un sentido amplio. El hecho ilícito se origina por el incumplimiento de una conducta preexistente. No determina expresamente por el legislador, pero presumida en todo sujeto de derecho y sancionada con la obligación de reparar. Los elementos del hecho ilícito. La relación de causalidad. En el hecho ilícito se requiere que el daño sea un efecto del incumplimiento culposo ilícito, es decir, la relación causa-efecto entre el incumplimiento culposo ilícito como causa y daño del efecto. El daño. En materia de hecho ilícito se responde por toda clase de daño causado. La culpa. El incumplimiento de la conducta preexistente debe provenir de la culpa. El término culpa se adopta en sentido amplio, pues abarca el incumplimiento por negligencia o imprudencia, así como también indica que es el grado de una indiferente, pues el agente debe responder y reparar en cualquier caso por el daño ocasionado. Carácter ilícito del incumplimiento culposo. Significa que este incumplimiento culposo no debe ser tolerado, consentido ni permitido por el ordenamiento jurídico. Este elemento hace referencia a que es indispensable que la actuación del sujeto sea contraria a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que se esté en presencia de una violación a la norma, lo que trae como consecuencia inmediata una sanción. El incumplimiento de una conducta preexistente bien puede ser una conducta que el legislador presupone que debe acatar todo sujeto de derecho, pero no la especifica de modo expreso, y su incumplimiento
lo sanciona con la obligación de cancelar el daño, o también puede consistir en una conducta positiva o negativa. ¿Es el hecho ilícito la conducta del individuo contra el cual es dirigida la sanción? Para poder afirmarlo, sería preciso que la sanción fuera siempre dirigida contra el autor del acto ilícito, pero sucede frecuentemente que la sanción recae sobre uno o muchos otros individuos, cuya conducta no figura entre las condiciones de la sanción. ¿Es el hecho ilícito la negación del derecho? Para la teoría tradicional, el hecho ilícito es una violación o una negación del derecho. Es así que este hecho contrario al derecho se encuentra fuera del derecho. La responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica se divide en dos, individual y colectiva. Individual. Se llama responsabilidad individual cuando un individuo es responsable de la conducta de otro. La colectiva. La responsabilidad jurídica es colectiva cuando hay una relación entre el actor del acto ilícito y los individuos al cual está dirigida la sanción. Ejemplo, el comandante de un ejército se ocupa de un territorio enemigo, decreta que rehenes elegidos de entre nobles sean fusilados si se cometen actos de sabotaje en contra del ejército ocupante. Responsabilidad y obligación. La responsabilidad y obligación tienen sus propias distinciones. La responsabilidad se distingue ya que ella relaciona la conducta de otros. El individuo es responsable del objeto de la conducta del órgano estatal encargado de aplicarle una sanción. La responsabilidad también se relaciona con la sanción de forma eficiente. La obligación. Ella tiene por objeto la conducta de la persona obligada. El individuo es obligado por el sujeto, ya que la conducta forma parte del contenido de su obligación. La noción de obligación está ligada también al derecho ilícito. Derecho y sociología jurídica. Dentro de este tema encontramos la negación del carácter normativo del derecho. La teoría pura del derecho es un conjunto de normas, un orden normativo, pero para ciertos teóricos existe la duda de que el derecho en verdad tenga un sentido normativo, pues ven en él, en los hechos que se crean, un simple medio de obtener de que los hombres a los cuales estos actos se dirigen se conduzcan de una manera determinada. Según esta teoría, pues el derecho sería así la causa de ciertos efectos y se manifestaría en cierta regularidad de las conductas humanas. A continuación les voy a presentar un ejemplo. Una afirmación del legislador o del jurista de que el ladrón debe ser sancionado solo ven un intento de inducir a los hombres a no robar, haciéndoles notar de que algunos de ellos están encargados de sancionar a los ladrones. Se trataría simplemente de un medio de hacer nacer en el espíritu de los hombres ciertas representaciones suficientemente fuertes para provocar la conducta deseada en los mismos. En lugar de decir como hacen los juristas de que los ladrones deben ser sancionados o de que el robo está prohibido, se limitan a comprobar de que unos tratan de inducir a otros a no robar o a que castiguen a los ladrones y que la generalidad se abstenga de robar y que se castiguen a los ladrones. Conclusión. El derecho sería una simple ideología, inclusive cuando es despojado de la teoría pura del valor moral absoluto. La única realidad, el único objetivo posible del conocimiento científico sería la naturaleza. El siguiente tema a tratar es la sociología jurídica. La sociología jurídica no establece una relación entre los hechos naturales que ella estudia y ciertas normas válidas, sino entre esos hechos y otros hechos que considera como sus causas o sus efectos. Trata de conocer, por ejemplo, las razones por las cuales un legislador dicta tal norma en lugar de otra, e intenta determinar los efectos de su decisión. La teoría pura del derecho afirma que es un acto en el sentido de la ley, un delito y debe ser sancionado. No es lo mismo que decir, aquel que ha cometido este acto será verosímilmente sancionado. La sociología jurídica no se interesa por las normas que constituyen el orden jurídico, sino por los actos por los cuales estas normas son creadas por sus causas y sus efectos en la conciencia de los hombres.
Analizar, en una palabra, las miles de preposiciones por las cuales la vida jurídica se expresa cotidianamente pierde su significación, pues una cosa es decir que Pedro está obligado jurídicamente a entregar 1.000 francos a Pablo y muy otra que decir que hay posibilidades de que Pedro entregue 1.000 francos a Pablo. Conclusión. De acuerdo a los temas mencionados, son reglas y normas jurídicas muy importantes para nuestra vida cotidiana que debemos cumplir y ser responsables con cada una de nuestras obligaciones que tenemos como ciudadanos y ser un ejemplo a seguir. Caso contrario, cualquier persona que cometa una infracción contra las leyes del Estado será sancionada de acuerdo a su delito que ha cometido. Todas las personas tenemos nuestros derechos. Les invito y recomiendo que observen el video de Kelsen para poder comprender mejor sobre nuestros derechos que tenemos como ciudadanos. Gracias.